Hola, ¿qué tal estudiantes del curso de química? Bienvenidos a esta videocápsula en la que vamos a hablar sobre los conceptos teóricos acerca de la unidad 2, enlaces químicos y el estado sólido cristalino. Vamos a comenzar con lo que es la definición del enlace químico, pero para esto tenemos que tener en cuenta algunos conceptos como la regla del octeto. La regla del octeto establece que todos los átomos tienden a ganar, a ceder o compartir electrones hasta completar 8 en su último nivel de energía. Este último nivel de energía se conoce como la capa de valencia. Y en este último nivel de energía o capa de valencia es donde encontramos a los electrones encargados de formar los enlaces químicos, que son los electrones de valencia. Estos son los que se encuentran en la capa de valencia o último nivel de energía de un átomo y son los que se distribuyen para formar enlaces químicos. En los elementos representativos, que son los elementos del bloque A en la tabla periódica, los electrones de valencia equivalen al número de grupo en el que se encuentran. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué los gases nobles son los elementos más estables y no reactivos, pues la respuesta puede estar en la pregunta. Se les llama gases nobles porque son los elementos más estables y no son reactivos. Pero esto se debe principalmente a que al estar ubicados en la tabla periódica en el grupo 18 u 8A, se ubican ahí porque en su estructura, en su configuración electrónica, todos poseen 8 electrones en su último nivel de energía, a excepción del helio, que solo tiene un solo nivel de energía y se completa con 2. Todos los demás tienen 8 y por eso son los elementos más estables. Todos los demás elementos de la tabla periódica tienden a ganar, a perder o a compartir sus electrones para parecer en su configuración electrónica a los gases nobles. Y de aquí viene el concepto de lo que es el enlace químico. El enlace químico lo podemos definir como la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula o en un compuesto químico. Tenemos muchos tipos de enlaces: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Son las principales fuerzas de atracción entre los átomos que forman un compuesto químico. Y tenemos también un tipo de fuerzas llamadas fuerzas intermoleculares, que pueden ser de dos tipos: fuerzas de puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. El enlace covalente, por su parte, puede ser no polar, polar o coordinado o dativo. Vamos a comenzar con el enlace iónico. El enlace iónico es la unión que hay entre dos o más átomos debido a la atracción por fuerzas electrostáticas, es decir, se da porque un elemento es positivo y el otro queda negativo, por lo tanto sus cargas son opuestas y se atraen. Aquí hay una gran diferencia de electronegatividad, es de 1.7 o mayor. Un ion, recapitulando, es una partícula con carga positiva o negativa. Un catión es un elemento que al perder electrones adquiere carga positiva y un anión es un elemento que al ganar electrones adquiere carga negativa. La electronegatividad es la fuerza con la que un átomo atrae a los electrones. Entonces, hay elementos que tienen poca electronegatividad o su electronegatividad es muy baja, por lo tanto pierden sus electrones, y estos son los metales, que tienden a formar cationes porque pierden sus electrones. En cambio, hay elementos que tienen mucha fuerza para atraer a los electrones y estos son los no metales. Los no metales tienden a formar aniones porque ganan electrones. Aquí lo podemos observar. El sodio y el flúor forman un enlace de tipo iónico porque el sodio, al ser un metal, pierde su único electrón que gana el flúor, que es más electronegativo, y se mantienen unidos debido a que las cargas son diferentes. Esa es la base del enlace iónico. Ahora, la electronegatividad la podemos medir en la tabla en una escala de Paulings. Hay muchas tablas de electronegatividad. Aquí presentamos una en la que vemos que los valores de electronegatividad
varían conforme nos movemos en un periodo. De izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo disminuye. Por lo tanto, podemos ver en diferentes colores a los elementos más electronegativos, que son los más fuertes, luego los que siguen de electronegatividad y así a los más claros, que son los menos electronegativos. Entonces podemos ver que los metales que se ubican de este lado son menos electronegativos que los no metales que se ubican de este lado, y podemos ver que los gases nobles no poseen valores de electronegatividad debido a que son estables. Por la diferencia de electronegatividad podemos determinar si el enlace es iónico o no lo es. En el fluoruro de sodio, que está formado por el elemento sodio y el elemento flúor, la electronegatividad del sodio es de 0.93 y la electronegatividad del flúor es de 3.98. La diferencia de electronegatividad es de 3.05. Por lo tanto, esta diferencia es mayor de 1.7. Así que este compuesto tiene un enlace de tipo iónico. El flúor atrae al electrón del sodio. En este compuesto, monóxido de carbono, la electronegatividad del carbono es de 2.55 y la electronegatividad del oxígeno es de 3.44, su diferencia es de 0.89, por lo tanto es menor de 1.7 y este no es un enlace de tipo iónico, es decir, aquí no hay partículas con carga ni positiva ni negativa. Pasando al enlace covalente, este se da o se forma cuando los átomos comparten uno o más pares de electrones para completar su octeto y se forma entre elementos no metálicos. La electronegatividad en el enlace covalente es igual o ligeramente diferente entre los átomos que se juntan y su diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Aquí sí tenemos tres tipos de enlace covalente. El enlace covalente no polar, que se da cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman está entre 0 y 0.4. Este enlace covalente no polar se da entre moléculas formadas por átomos iguales. Por ejemplo, las moléculas de gases diatómicos, que son dos átomos del mismo elemento. Y aquí lo podemos ver en esta imagen, el cloro, son dos átomos de cloro. Cada átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia y ponen cada uno un electrón para formar un enlace. De esa manera quedan unidos y completan sus 8 electrones cada uno, quedando estables y siendo un enlace de tipo covalente no polar, porque es el mismo átomo el que está compartiendo sus electrones. Tenemos al enlace covalente polar. Este se da cuando los átomos sí tienen una diferencia de electronegatividad y el más electronegativo atrae al par de electrones compartido. La diferencia de electronegatividad en el enlace covalente polar debe estar entre 0.4 y 1.7. Esta imagen representa cómo, por ejemplo, en la formación de la molécula del agua, a pesar de que los dos son no metales, el oxígeno y el hidrógeno, sí adquiere cada uno una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, que hace que los dos electrones o el que atrae a los electrones hacia sus órbitas sea el oxígeno, ¿sí? Tenemos el enlace covalente coordinado o dativo. Este es un caso particular del enlace covalente en el que uno de los dos átomos comparte su par de electrones con el otro átomo. Para que esto ocurra, debe haber un átomo capaz de donar un par de electrones y debe haber un átomo capaz de aceptar ese par de electrones, porque a diferencia del polar y del no polar, en el que se comparten uno a uno, cada elemento pone un electrón, aquí no. En el covalente coordinado o dativo, un solo de los elementos pone sus dos electrones para la formación del enlace. Y aquí se puede representar en la formación del ion amonio.
Aquí en esta parte final, donde ya se encuentra completo, podemos ver cómo en este enlace y en este enlace, hay un electrón del nitrógeno involucrado y un electrón del nitrógeno involucrado. Pero en este último enlace, el nitrógeno es el que aporta los 2 electrones para juntarse con el hidrógeno. En este caso, en el que un elemento comparte sus 2 electrones, hay un enlace coordinado o dáctil. Para el seguimiento de los electrones en los enlaces, utilizamos las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica que muestra los enlaces que hay y los pares de electrones que quedan libres. Para esto hay que conocer que los símbolos de Lewis es la representación de los electrones de valencia por puntos o por pares de puntos alrededor del símbolo químico del elemento. Y en los elementos representativos, el número de electrones de valencia corresponde al número de grupo. Retomamos esta parte. Si aquí podemos ver los elementos representativos, que son todos los del bloque A, del 1 al 8A, donde en el 8A tenemos a los gases nobles y estos tienen sus 8 electrones completos, por eso tienen 4 pares de puntos u 8 puntos. En cambio aquí, todos los del 1A tienen un solo punto, que es su electrón de valencia. Todos los del 2A tienen 2 electrones de valencia representados por puntos. Los del 3 tienen 3 electrones de valencia y estos que están representados aquí son los símbolos químicos de los elementos rodeados por un punto por cada electrón de valencia que estos poseen. Ahora, para formar una estructura de Lewis, hay que seguir ciertas reglas. Primero hay que sumar los electrones de valencia de todos los átomos. Luego hay que calcular el número de electrones para que todos los átomos completen su octeto. Luego hay que calcular los electrones que formarán el enlace, esto es restando los electrones del paso 2 menos los electrones del paso 1. Y una vez que obtenemos ese resultado, sacamos el número de enlaces dividiéndolo entre 2. Luego se calculan los electrones libres, que es restar los electrones del paso 1 menos los electrones del paso 3, y los pares de electrones libres, que es dividiendo el resultado de esta resta entre 2. Luego hay que dibujar un esquema de la molécula con todos estos electrones y enlaces, y finalmente hay que distribuir los pares de electrones y todo debe ser a través de cálculos. Por su parte, el enlace metálico es la unión entre átomos de un metal. Aquí se obtienen estructuras cristalinas rígidas debido al ordenamiento de los átomos. Es una estructura muy compacta que se forma en redes cristalinas, se forma a través de redes cristalinas. Y hay 2 teorías para la formación del enlace metálico, que es la teoría del mar de electrones, que nos dice que es una red de núcleos de carga positiva inmersos en un mar de electrones, que son las cargas negativas, lo cual explica el fenómeno de la conducción electrónica, y la teoría de bandas. Así como lo podemos ver aquí en las imágenes, la teoría del mar de electrones son puros átomos positivos sumergidos en un mar de electrones. Y aquí la teoría de las bandas, nos dice que en un metal están muy juntas, por eso los electrones se pueden conducir. En un semiconductor existe una brecha que impide que pasen los electrones y en los aislantes pues la brecha es más larga, por eso aíslan y no conducen la electricidad. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en un compuesto químico. Pueden ser moléculas polares formadas por átomos con electronegatividades distintas o moléculas no polares formadas por átomos con electronegatividades muy similares o con mínima diferencia. Ahí tenemos las fuerzas de Van der Waals, que pueden ser fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducido y fuerzas de London. Y los puentes de hidrógeno, que es la unión del hidrógeno con oxígeno, con nitrógeno o con cualquier halógeno, así como podemos ver en las imágenes que muestran la unión de moléculas de ácido clorhídrico. Entre ellas hay una fuerza intermolecular, lo mismo que entre las moléculas del agua. Y hasta aquí sería todo en esta explicación de conceptos